¿Qué hay ahí? Es el sótano. Puedes bajar a verlo. Hola, buenas tardes. En este vídeo del día de hoy os vamos a explicar un poco cuál es la situación en el Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico es una de las principales vías a través de las cuales el petróleo de Oriente Medio fluye sobre todo hacia Asia, pero también hacia el resto del mundo. O sea, si hace falta dando la vuelta por el sur de África o a veces pasando por el Canal de Suez. Es una zona muy conflictiva, por lo menos hasta el momento ha sido muy conflictiva a muchos niveles, pero solo parece que es posible que estemos llegando a una situación en la cual las cosas pueden ser un poco más cómodas. Y esto es lo que queremos explicaros aquí con todos los matices y las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Entonces, primero, lo que quiero que veáis es el mapa de la zona del Golfo Pérsico, que está ahí a la derecha, como podemos ver, aquí, con Arabia Saudita e Irán rodeando por el sur y por el norte el Golfo Pérsico. Y el problema fundamental aquí, lógicamente, que como parece por este mapa, es que hay dos países, los dos países más importantes, son Arabia Saudí y Irán, que se disputan por muchas razones el predominio en toda esta zona. Primero vamos a situar un poco en qué consiste el enfrentamiento entre los dos países y qué peso relativo tiene cada uno. Son cosas que en general sabemos, más algunos datos añadidos de cierta relevancia. Primero, son dos países relativamente grandes. Irán tiene 82 millones de habitantes, más o menos. Arabia Saudita unos 36, 37 millones de habitantes. El PIB de Irán es de medio billón de dólares, mientras que el de Arabia Saudita es de algo más de 600.000 millones. Por tanto, en términos relativos, Arabia Saudita es un país más rico y por persona, claramente, hay una gran diferencia. Pero más allá de esto, son los dos grandes países de la zona, uno a cada lado del Golfo Pérsico, a los cuales les separan muchísimas cosas, que ahora es lo que os vamos a explicar fundamentalmente, y parte de esas cosas han generado muchísimos enfrentamientos y todavía siguen generando muchos enfrentamientos militares, diplomáticos, políticos entre los dos países. Pero, curiosamente, parece ser que eso está en vías no de eliminarse, pero sí reducirse significativamente. Primero, ¿qué es lo que separa a estos dos países? Pues para empezar hay un asunto puramente religioso, como sabéis. Arabia Saudita es la cuna donde nació Mahoma, desde donde se expandió el Islam por todo el mundo, por medio mundo. De hecho, hay musulmanes en grandes cantidades, salvo en América y en Oceanía, en todos los continentes, y todos ellos empezaron a ser musulmanes en Arabia del Sur, de Arabia Saudita, y eso se extendió geográficamente. Pero es la cuna del Islam tradicional, sunita, que llaman ellos. Mientras que Irán es la cuna del Islam chiita. Esta es una vieja disputa de los años posteriores a la muerte de Mahoma, cuando no estaba claro quién tenía que tener la descendencia o quién tenía que ser el sucesor de Mahoma para dirigir a los musulmanes. Bueno, aquello que es muy complicado y que aquí nos vamos a explicar, dio lugar al surgimiento de una rama del Islam, que es el Islam chiita, que se extendió sobre todo por Irán, y desde Irán se ha extendido a otras zonas, pero no mucho. Los sunitas son muy predominantes en el mundo musulmán, muy predominantes, pero los chiitas también tienen cierto apoyo. Claro, como suele ocurrir desgraciadamente en estas cosas, cuando en una religión hay por lo menos dos ramas, el enfrentamiento entre ellas es durísimo. Los sunitas consideran que los chiitas son herejes, que se han desviado de la norma del Corán, de las directrices, de lo que pone en el Corán y de la interpretación del Corán, y que por tanto pues, no se les puede tener en cuenta. Mientras que los chiitas consideran justo al revés, que el chiismo es la verdadera interpretación del Corán, la que debe ser seguida, y quieren también extenderla por el resto del mundo. Por tanto, tenemos a unos 150 kilómetros de distancia por mar, no más, las cunas de dos religiones o dos ramas del Islam, que son muy importantes. Además, más concretamente, Arabia Saudita alberga, está la Meca, que es donde está la Kaaba, que nos vamos a enseñar aquí, que es fundamentalmente el centro religioso de todos los musulmanes. Una de las pocas instrucciones o obligaciones que tienen los musulmanes es ir una vez en la vida, si puedes por tus recursos económicos, a la Kaaba, a la Meca, y dar 7 vueltas a esta piedra. Es una peregrinación que para ellos es fundamental.
Bueno, este es el lugar fundamental, sagrado fundamental de los musulmanes sunitas, mientras que los iraníes consideran que hay otras zonas más interesantes. Pero, de cualquier manera, esta es la primera parte, perdona, del enfrentamiento entre los dos países. ¿Qué más hay? Pues hay una cosa muy, muy relevante. Y es que desde hace muchísimo tiempo hay que tener en cuenta que Arabia Saudita son étnicamente árabes y los iraníes son persas. ¿Os acordáis de aquellos persas que se enfrentaban a Alejandro y los griegos? Bueno, pues los iraníes son persas, aunque ahora son musulmanes, pero la diferencia en cultura, en idioma e incluso en religión es bastante significativa. Algunos dicen que la razón por la cual los iraníes son chiitas es porque no querían estar, digamos, bajo el mismo paraguas o bajo el mismo mando que están el resto de los árabes que son sunitas. Pero bueno, estas son interpretaciones muy distintas. Y siempre ha habido un enfrentamiento muy claro entre la zona, entre los árabes, los persas y además los turcos, de los cuales ahora no vamos a hablar y que forman parte del triángulo complicadísimo de alianzas y contraalianzas que hay en toda esta zona. Bueno, estas son las bases, digamos, históricas de enfrentamiento entre Irán y Arabia Saudita, aparte del hecho de que son dos países relativamente grandes y, como es lógico, quieren tener una cierta preeminencia en la zona. Irán lo es sobre todo por el tamaño de la población, 80 millones de habitantes, y por la ubicación en una meseta que es como un castillo desde el cual pueden bajar invasiones y subir invasiones a prácticamente toda Asia, y Arabia Saudita lo es más por su poder económico, por el poder que le da la producción de petróleo en grandes cantidades, y las reservas más amplias que existen están en Arabia Saudita y se van a seguir explotando durante muchísimo tiempo. En términos concretos, ¿en qué se concreta la actual animadversión, el actual enfrentamiento entre los de Arabia Saudita, los árabes de Arabia Saudita y los iraníes? Esto empieza hace muchísimo tiempo, pero bueno, podemos centrarlo en 2016, cuando Arabia Saudita ejecutó a uno de los principales clérigos chiitas del país. En Arabia Saudita, a pesar de que es un país sunita, hay chiitas también. Lo ejecutó por razones que no vienen al cabo, y eso generó una enorme disputa, un enorme enfrentamiento con los iraníes, que se manifestaron en las calles de Teherán, asaltaron la embajada de Arabia Saudita, la medio quemaron. La respuesta de Arabia Saudita fue cancelar las relaciones diplomáticas, retirar a todo su personal, romper las relaciones. Lógicamente, Irán hizo exactamente lo mismo, además de forma muy, muy rápida, muy, muy rápida. Y bueno, a partir de ese momento tuvimos una situación de enfrentamiento abierto entre los dos países, más del que ya existía. Era una especie de enfrentamiento concreto, sobre aspectos concretos. ¿A esto qué se añade? Pues se añade la tercera parte, que también la conocéis por otras razones. Como sabéis, Irán está en un proceso de enriquecimiento de uranio cuyo nivel ahora mismo no se sabe bien cuál es, con la intención de construir una bomba nuclear que o se puede utilizar o puede servir como elemento de presión contra todos sus enemigos de la zona, que son muchísimos, y entre ellos Arabia Saudita. Sabéis también que hubo un acuerdo en 2016 en el cual participaban Estados Unidos, Arabia Saudita y la Unión Europea para permitir que Irán solamente enriqueciese el uranio hasta un punto determinado, no más allá de eso, y a cambio permitirle explotar y vender sus recursos petroleros en todo el mundo. Ese acuerdo se rompió cuando Estados Unidos salió del mismo en 2018, y desde entonces hasta ahora no se ha conseguido recomponer. La consecuencia de eso es, por un lado, que Irán ha seguido enriqueciendo uranio. De nuevo, no sabemos hasta qué punto y no sabemos cuán cerca o cuán lejos está de tener un arma nuclear. Y, por otro lado, que sigue sin poder vender legalmente en los mercados internacionales petróleo, aunque es evidente que los iraníes siguen vendiendo bastante petróleo bajo cuerda, a través de intermediarios, etcétera, etcétera. Bien, ese es otro conflicto abierto entre Arabia Saudita e Irán, porque, lógicamente, Arabia Saudita y todos los países que están en la península tienen bastante miedo de lo que pueda hacer Irán con la bomba atómica si es que llega a conseguirla. Ya sabéis también que el otro gran enemigo de Irán en esta zona es Israel. Se supone que el poder atómico de Irán está dirigido contra Estados Unidos, pero como Estados Unidos está muy lejos, su enemigo real es Israel, pero claro, tiene justamente enfrente a Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, etcétera, etcétera, que sienten el mismo, digamos, temor y rechazo. Y un tercer elemento de conflicto considerable
es que Arabia Saudita se embarcó con el apoyo de una serie de países más en una coalición internacional para intentar eliminar perdón un momento que lo busco, para intentar que en Yemen hubiese un gobierno partidario de Arabia Saudita y no partidario de Irán, que es lo que pasa con lo que se llaman los hutíes. Esa coalición internacional realmente no ha funcionado nada bien, pero ha mantenido durante muchísimo tiempo una guerra abierta entre los dos lados, los hutíes en Yemen, más Arabia Saudita y sus aliados, con muchísimos muertos y sobre todo muchos desplazados y muchas víctimas civiles como consecuencia de que no llega la ayuda humanitaria. A los hutíes de Yemen les apoya Irán y se están enfrentando a la coalición de Arabia Saudita. Por tanto, si repasamos, vemos que hay muchas razones generales, religiosas, culturales y concretas. El asunto de la embajada, el asunto del uranio, del enriquecimiento de uranio y la posibilidad de que Irán tenga una bomba atómica, y también los enfrentamientos en el Yemen, que explican que el grado de tensión entre las dos partes es muy grande, es enorme. Sin embargo, curiosamente, hasta hace relativamente poco, las cosas han cambiado pues mucho. Están cambiando muchísimo y muy rápido, no sabemos en qué sentido. Había habido intentos de mediación entre Irán y Arabia Saudita, llevados fundamentalmente por el emir de Qatar, que está justo ahí en medio, y sobre todo por al-Maliki, el antiguo primer ministro iraquí. El primer ministro iraquí es chiita, pero tiene buenas relaciones con los sunitas de Arabia Saudita e intentó mediar sin ningún éxito. Y parecía que el enfrentamiento estaba allí sin posibilidad de avanzar hasta que de repente nos encontramos con esto que tenemos aquí. Esto que es la foto final de un proceso que empieza un poquito antes. Este proceso empieza aquí. Esto es Xi Jinping en noviembre del año pasado, que estuvo durante 3 días enteros, tanto como ha estado en Rusia con Putin, en Arabia Saudita, y además se reunió con el Consejo de Cooperación del Golfo. Aquí tenéis a todos los jeques y emires de los países del Golfo que le hicieron un hueco, lo cual es muy significativo a Xi Jinping. Estuvieron hablando, pues se supone, fundamentalmente de asuntos de petróleo, de gas, porque China está muy interesada en asegurarse un suministro constante a precios garantizados de esta zona. En el comunicado final de esta cumbre se decía de una forma más o menos clara que no podía tolerarse el desarrollo de un arma nuclear ni la utilización de armas nucleares en la zona. Y eso provocó una enorme cantidad de recelos en Irán, que protestó de forma inmediata, pero eso está escrito, está en negro sobre blanco. Bueno, entonces en eso estábamos en noviembre, pero hubo reacción de los iraníes de forma bastante rápida, cuando en febrero de este año, hace poquito, Ebrahim Raisi, el presidente de Irán, se fue con todo su séquito, con todos los ministros importantes, se fueron a Pekín en principio, entrar en conversaciones con Xi Jinping. Aquí los veis a los dos, saludándose de forma pues no muy efusiva, mirando a la cámara, no se miran entre ellos para nada. ¿Qué tenían entre manos? Pues fundamentalmente hace casi 3 años llegaron a un acuerdo para desarrollar una serie de intercambios, sobre todo de ventas iraníes de petróleo y de gas a China durante 25 años, pero ese intercambio, ese acuerdo había quedado parado, no se había hecho absolutamente nada. Entonces, estuvieron discutiendo sobre eso y se supone que sobre más cosas. ¿Por qué sobre más cosas? Pues volvemos para atrás, porque la sorpresa que nos dieron hace 2 semanas es esta. Perdón un momento. Esta no. ¿Dónde la tengo yo? Aquí. Esta es la sorpresa en la que nos encontramos a los ministros de Exteriores de Arabia Saudita y de Irán con el consejero de Asuntos Exteriores chino firmando no un acuerdo, pero sí firmando un memorándum por el cual se restablecieron de hecho las relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita. Lo que parecía una enemistad enorme, insalvable, imposible, de repente nos encontramos con que hay un primer paso de acuerdo. Es un acuerdo técnico, fundamentalmente. Reanudar las relaciones diplomáticas lo que hace es que todos los contactos políticos, comerciales, militares entre las dos partes sean mucho más fáciles. Además de eso en términos prácticos, visado, reconocimiento de diplomas, etcétera, etcétera.
Pero en términos teóricos supone dar por acabado el periodo de enfrentamiento absoluto, no digo eliminarlo. Entonces, es muy significativo que 3 meses después de que Xi Jinping, casi 4 meses, desde que Xi Jinping estuvo en el Consejo de Cooperación del Golfo y un mes después de que Raisi estuviera de visita en China, nos encontramos con esto. Y China aparece como el mediador de este primer paso, un paso muy positivo. Y además un paso positivo que ha tenido consecuencias muy, muy rápidas. Una de las primeras, se ha producido un intercambio de prisioneros en Yemen. Entre los hutíes tenían prisioneros a soldados de la coalición y a yemenitas del otro grupo, de la parte que apoya a Arabia Saudita, y al revés. Y de forma inmediata, como el día siguiente o 2 días después del reconocimiento o el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos, hubo un intercambio de prisioneros rapidísimo, lo cual da que pensar que eso estaba previamente planeado y pactado y que se puso en marcha una vez que ya quedó claro que se restablecían las relaciones diplomáticas. O sea que esto ha tenido consecuencias inmediatas. Ha tenido más consecuencias todavía. Una consecuencia explícita es que 2 semanas después de esta foto, que os vuelvo a poner aquí, del consejero de Asuntos Exteriores chino con los ministros de Exteriores de ambos países, se ha producido una invitación del rey Salmán de Arabia Saudita al presidente Ebrahim Raisi para que visite su país, lo cual es un salto enorme, pero una cosa es restablecer relaciones y otra cosa es invitar al que ha sido tu enemigo hasta hace nada a que te visite. Irán ha dicho que sí, que les parece bien, que Raisi se desplazará a Arabia Saudita en cuanto le sea posible. Eso significa que hay una dinámica de acuerdos en muchas cosas, de las cuales luego vamos a hablar, que parece muy, muy positiva. ¿Qué más cosas han pasado? Pues ha pasado una cosa que es lo que no ha pasado. Ahora estamos en el Ramadán, como sabéis, empezó hace casi 2 semanas. A principios del Ramadán del año pasado, los grupos que combatían en Yemen, es decir, la coalición liderada por Arabia, más hutíes, decidieron establecer una tregua de 6 meses, un armisticio en realidad. Separaron los combates. Cuando la tregua terminó en septiembre-octubre, no se renovó. Tampoco hubo conversaciones entre las partes, de ninguna de las maneras. No ha habido conversaciones, no ha habido renovación de la tregua, pero no ha habido enfrentamientos. No ha habido enfrentamientos militares, ni tampoco los hutíes han vuelto a lanzar misiles o cohetes como hacían a veces, o como han hecho alguna ocasión contra alguna refinería de Aramco o alguna instalación del gobierno saudita. Es decir, que en la práctica parece que hay una tregua o un armisticio más bien, un armisticio tácito entre las dos partes. Eso que no ha pasado, que no se ha reanudado la guerra de Yemen y que además ha permitido que llegue la ayuda internacional, que es lo más importante, es algo también muy significativo de que las cosas están cambiando bastante en esta zona y bastante rápidamente. Todo eso conforma una serie de elementos que son positivos. Es positivo que las relaciones se restablezcan, es positivo que haya una reunión dentro de no se sabe cuánto tiempo, pero no mucho, en Riyadh, entre el rey de Arabia Saudita, el rey Salmán, y se supone que Mohammed bin Salman también, y el presidente Raisi y todos sus ministros, porque eso siempre permite abrir espacios de diálogo, llegar a conclusiones. Es muy positivo que la no tregua o no armisticio en Yemen se esté prolongando sin fechas y además hay intercambio de prisioneros, quiere decir que existe la voluntad de por lo menos detener el conflicto en el que está, porque es evidente a estas alturas que ninguna de las dos partes puede ganar ese conflicto. Arabia Saudita ya se ha dado cuenta de que, tal y como tiene la correlación de fuerzas, no es capaz de derrotar y expulsar a los hutíes o arrinconar a los hutíes en Yemen. Y a su vez los hutíes son conscientes de que no pueden empujar fuera de su país a las tropas de Arabia Saudita de la coalición que están estacionadas allí. Por tanto, existen las condiciones para una especie de armisticio en el cual se pueda volver a una cierta normalidad sin que nadie se mueva, porque esto es lo más significativo de esta nueva situación en el Golfo Pérsico. Si el acuerdo se mantiene, y se supone que una vez que Raisi vaya a la capital saudí, a Riyadh, mantendrán el acuerdo, formal o no formal, en Yemen, Yemen puede hacerse más pacífico, puede no haber guerra, lo cual está muy bien, sobre todo pueden llegar los convoyes de ayuda humanitaria, lo cual está muchísimo mejor para una población que lo está pasando fatal a todos los niveles. El otro punto de fricción fundamental, el programa nuclear iraní.
Esto no se ha dicho nada, no se ha hablado de nada, pero hay pistas de por dónde pueden ir las cosas. Las pistas, algunas las conocemos, otras no tanto, pero son las siguientes. Por un lado, como sabéis, Estados Unidos está en la carrera presidencial y, por tanto, mientras no haya nuevo o viejo presidente de Estados Unidos dentro de casi 2 años, tomaría posesión en enero de 2025, es muy poco probable que haya ningún movimiento de Estados Unidos ni en un sentido ni en otro con respecto al acuerdo con Irán. Eso significa que son casi 2 años en que ese acuerdo queda en stand-by. Los iraníes, desde luego, ya hace tiempo que dijeron que no les servía para nada y han seguido enriqueciendo uranio por su cuenta. Pero lo llamativo es que Arabia Saudita ha dicho hace poco que ese acuerdo ya no sirve como marco para solventar o resolver el problema de las armas nucleares iraníes. Y han afirmado que ese asunto tiene que ser resuelto por los países de la zona, a nivel regional. ¿De qué manera? No se sabe. Pero es evidente que el apoyo de China como mediador, cuando China ha dejado muy claro que no le gustaría, no es que no pueda estar dispuesto, no le gustaría que Irán tuviese la bomba atómica, no lo ha dicho así, pero lo ha dicho, significa que puede ser un buen mediador para llegar a algún tipo de acuerdo entre las potencias regionales. Y las potencias regionales significa Irán, Arabia Saudita, China como mediador, con Arabia Saudita está Qatar, Emiratos, Omán, etcétera, etcétera. No se sabe el papel que jugaría Israel, eso está todavía por determinar, pero parece que las partes están en la idea de que es posible, por lo menos posible, tratar de ver eso de una forma distinta, absolutamente distinta a cómo se ha visto hasta este momento. Y hay que tener en cuenta pues, que, por ejemplo, las sanciones a la venta de petróleo de Irán a otros países plantadas por los norteamericanos o implantadas tienen efectos en las áreas en que Estados Unidos tiene poder de negociación y poder de mercado. Si Irán va a vender petróleo a China, pues esas sanciones van a tener bastante poco efecto. Con todo esto, cuando tú tienes todo esto en cuenta, todo esto junto, lo que te das cuenta es de que se está produciendo una serie de movimientos en la zona en el que las potencias regionales que siguen siendo enemigas, las potencias siguen siendo enemigas. Los iraníes son chiitas, quieren extender su revolución chiita por el mundo, los sunitas, Arabia Saudita, los considera herejes, no está dispuesto a llegar a ningún tipo de acuerdo doctrinal ni programático en temas religiosos, eso seguro. Y el enfrentamiento entre árabes y persas continúa allí, pero hay zonas en las cuales pueden colaborar, pueden cooperar. La primera, hemos hablado de China antes, si volvemos otra vez a esta foto, que es significativa. ¿Qué hace China ahí en medio? Bueno, pues China intenta establecer suministros de petróleo estables y sin riesgos en el Golfo Pérsico, vengan de Arabia Saudita, de Bahrein, de Kuwait, de Irak o de Irán. Le da igual, le da absolutamente igual. Lo que quiere es tenerlo asegurado, que no haya conflictos, que no haya enfrentamientos. Y eso es positivo también tanto para los de Arabia Saudita como para los iraníes. Y es positivo para los chinos. Por tanto, ahí tienen un punto en común muy, muy relevante. Las tres partes. Los chinos, Arabia Saudita e Irán. Irán en estos momentos, aunque no lo parezca, está en una situación económica bastante deteriorada porque puede vender poco petróleo, tiene una población creciente, tiene un índice de inflación muy elevado y mucho descontento en la población. Si consigue vender petróleo en mayores cantidades, eso lo puede calmar hasta cierto punto. En segundo lugar, han visto que en Yemen están en tablas y que es casi imposible desatascar esa situación, ni en un sentido ni en otro. Y siendo realistas, pues a lo mejor les vale la pena llegar a una especie de acuerdo tácito, que cada uno se quede con la zona que controla y reanudamos el tráfico comercial. El programa nuclear, ya veremos, esto está un poco más lejos, no hay ningún perfil definido, pero sobre la base de un acuerdo entre potencias regionales se pueden reunir las potencias regionales con el apoyo seguro y la mediación de China y empezar a acercar posiciones. Un último aspecto sobre este punto. Hace una semana aproximadamente estuvo ahí el representante de la Agencia Atómica Internacional hablando de cuestiones técnicas con los iraníes y llegaron a un cierto acuerdo en aspectos técnicos, no en aspectos políticos. Claro, los aspectos técnicos, si se llega a un acuerdo en ellos, los aspectos políticos pueden resultar más fácilmente solucionables. Con todo esto, ¿qué es lo que tenemos? Al final de esto lo que tenemos es, si volvemos a nuestro mapa de antes, perdón un momento,
que es este de aquí, tenemos un Golfo Pérsico con dos potencias regionales de un poder similar. Una es económicamente más fuerte, la otra tiene más población y es militarmente más fuerte, que tienen planteamientos totalmente distintos desde casi todos los puntos de vista, pero a los que en este momento les puede convenir un acuerdo mucho más que un enfrentamiento de toda esa zona. Salen ganando en casi todos los aspectos, no digo todos, en casi todos los aspectos. Salen ganando. Si además a esto añadimos que Estados Unidos cada vez tiene menos presencia en la zona, por muchas razones, entre otras porque necesita muy poquito el petróleo de toda esta zona, se dan las circunstancias o la situación como para que empiece a haber progresos en las conversaciones regionales, 2 a 2, 3 a 3, distintos foros, para llegar a acuerdos en cosas concretas. En ese sentido, si eso es así, pues es posible que las aguas del Golfo Pérsico empiecen a estar más calmadas de lo que han estado durante los últimos 3, 4 años, que es una cosa que en general siempre está bien. Siempre es bueno que las aguas del mar que separa a dos enemigos estén pacíficas, cuanto más pacíficas mejor. Tiene ventajas para los otros lados, Arabia Saudita, que quiere ser una potencia regional, Irán, que también quiere serlo, tiene ventajas para China, muchas ventajas, no solo por su renovada presencia internacional, que implica el ser un mediador, sino las ventajas puramente económicas, y parece que buena parte de los agentes de esta contienda se han dado cuenta de que no tienen prácticamente nada que ganar si siguen enfrentados, y aunque las posiciones sean totalmente distintas y opuestas, pueden seguir siendo enemigos, eso no es un problema muy serio. Pueden seguir siendo enemigos en cuestiones, digamos, doctrinales, ideológicas, etcétera, etcétera, pero pueden colaborar o por lo menos no enfrentarse o no perjudicarse unos a los otros en los aspectos económicos y de la vida cotidiana, que es lo que al final cuenta para la gente. O sea que si esto sigue así y va para adelante, eso sería una muy buena señal de mejora en esta zona del mundo que siempre está.